Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión les voy a mostrar la manera de poder solucionar el problema de falta boot MGR. Cuando nosotros prendemos nuestra computadora nos aparece este mensaje donde nos dice falta boot MGR y no nos deja entrar a nuestro sistema operativo. Entonces yo creo que ya hemos pasado por esto. Les voy a enseñar las maneras de poder solucionarlo desde la más fácil hasta la que es un poquito más complejo. Así que comencemos con este vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es verificar qué dispositivo está afectando el arranque de nuestra computadora. Nosotros tenemos un adaptador inalámbrico, también tenemos conectado una memoria USB, así que vamos a desconectar estos dispositivos. Normalmente cuando tenemos este problema de arranque, posiblemente puede ser porque está intentando arrancarse nuestro sistema operativo desde la USB y como no tenemos un sistema operativo en USB, entonces nos va a salir este mensaje donde no encuentra este archivo bootmgr que es esencial para arrancar. Entonces lo que tenemos que hacer es desconectar los dispositivos. Vamos a desconectar todos. Voy a desconectar la memoria USB, voy a desconectar el adaptador. Aquí en la parte de atrás nosotros también tenemos que verificar que no haya ningún otro dispositivo como una memoria USB. Vamos a desconectar también los audífonos si los tenemos conectados o nuestros altavoces, alguna impresora. Solamente dejamos el cable del mouse, la conexión VGA, el teclado que es por USB. Una vez que hayamos encendido nuestra computadora, nosotros vamos a entrar a nuestro BIOS. En este caso me pide que oprima suprimir para poder entrar al BIOS. Ya entrando al BIOS nosotros tenemos que verificar cómo está el arranque. Vamos a ir a Advanced BIOS, Features y aquí nosotros vamos a configurar. Aquí nos dice que el First Boot Device, el primer dispositivo que estará arrancando en nuestra computadora va a ser el hard disk, o sea nuestro disco duro. Si ustedes tienen, no sé, por ejemplo, esto que les dice que va a arrancar primeramente desde su USB, o por ejemplo que ustedes tienen seleccionado aquí el CD, simplemente lo que tienen que hacer es entrar ahí y van a seleccionar hard disk. Van a seleccionarlo y en este caso yo lo voy a guardar con F10. Simplemente tecleo F10 y tecleo Enter. De esta manera yo he guardado esos cambios. Posiblemente tengan este error porque está tratando de arrancar en un dispositivo tal vez como en una memoria y por eso les sale este error donde dice que les falta el archivo bootmgr para arrancar. Entonces, si ustedes desconectan todos los dispositivos, ustedes configuran el arranque de su computadora y ustedes ya pueden iniciar. Entonces ya no tienen más que hacer en su computadora y entonces habrán solucionado este problema. Esta computadora está funcionando correctamente, así que lo que voy a hacer en esta ocasión, en este ejemplo, voy a utilizar un disco de Ubuntu del sistema operativo, voy a eliminar algunos archivos del arranque y lo voy a solucionar con este disco de Windows 10. Acabo de prender la computadora, voy a presionar F12 y ahora me sale el boot menú. Voy a insertar el disco que tengo aquí del sistema operativo. Voy a esperar un poco. Y ahora voy a seleccionar el CD-ROM. Ya se está cargando el sistema operativo Linux Ubuntu. Ahora lo que voy a hacer con este sistema operativo es que Ubuntu me va a permitir explorar las unidades que tengo, incluso las que no están marcadas con una letra. Voy a poder entrar al disco C, voy a poder entrar al sistema reservado y poder ver todos los archivos que yo tengo ahí.
y después voy a proceder a modificar uno o algunos archivos y voy a procurar solucionarlo con el disco de Windows 10. Ok amigos, ya tengo esta pantalla en Ubuntu. Voy a seleccionar español y voy a seleccionar en probar Ubuntu. Desde ahí voy a hacer las modificaciones. Ya se ha iniciado el sistema operativo de Ubuntu. En la parte izquierda yo tengo los discos. Aquí tengo el sistema reservado. Simplemente le doy clic y ahorita en unos momentos voy a poder ver todos los archivos que tiene esta partición. Aquí en esta ventana ya podemos ver los archivos que tengo ahí en el sistema reservado. Por ejemplo, bootmgr a veces se llega a dañar y eso nos ocasiona problemas. Entonces, si ustedes tienen ahorita una memoria, pueden conectarla a su computadora y ustedes pueden copiar ese archivo bootmgr de su memoria y la pasan simplemente aquí. Voy a conectar una memoria para que ustedes puedan ver el ejemplo y de esta manera también podrían solucionar ese problema. He conectado la memoria. En la descripción yo les dejo este archivo. También les dejo en la descripción un vídeo donde ustedes pueden ver la manera de poder bootear Ubuntu, Linux o algún otro sistema operativo o incluso Highlands Boot para poder entrar al sistema reservado y que ustedes puedan utilizar otra memoria para que ustedes puedan copiar este archivo y pegarlo ahí en el sistema reservado. Simplemente pegándolo y le damos clic en reemplazar. Esta es una manera de poder solucionar también el problema con el bootmgr. Aparte de nuestro sistema reservado, nosotros también tenemos unos archivos en la computadora ahí en Windows 7 o Windows 8, 8.1 o 10. Una carpeta en el disco C. Ahí si nosotros nos vamos a la carpeta Windows, vamos a ver esta carpeta que se llama boot. Si nosotros la abrimos encontraremos 4 carpetas que nos ayudarán al arranque de nuestra computadora, ya sea que nosotros tengamos una computadora con BIOS o con UEFI. Nosotros aquí tenemos para el UEFI la carpeta EFI, los archivos necesarios que se necesitan. Aquí tenemos el bootmgr.efi y otros archivos más. Y si nosotros tenemos una computadora con BIOS, aquí nosotros tenemos el bootmgr también. Entonces estos archivos en esta carpeta también son importantes para el arranque. Si nosotros hacemos una revisión, ya sea que utilicemos un sistema operativo como Ubuntu para poder hacer esta revisión, o Highlands Boot o Linux Mint, nosotros tenemos que verificar en el disco C que nosotros tengamos esta carpeta también, la carpeta de boot en Windows. Entonces, si no es así, si nosotros entramos ahí al disco C y revisamos ahí, entramos a Windows y no encontramos una carpeta que se llame boot, ya sea porque, no sé, por alguna razón se eliminó o alguien lo dañó o algo parecido o alguien hizo esto a propósito, simplemente vamos a tomar esta carpeta de otra computadora y vamos a pasarlo en el disco C en esta parte, en la carpeta de Windows. Vamos a pegar la carpeta boot. Entonces también esta es una manera en que pueden solucionar este problema. Entonces hay muchas maneras de verificar. Aquí en la descripción del vídeo también les voy a dejar esta carpeta para que ustedes simplemente la descarguen. Voy a dejarles los archivos que vienen aquí en esta carpeta de boot, estas 4 carpetas. Todo lo que es la carpeta boot se los voy a dejar y también lo que tenemos en el sistema reservado. Todos esos archivos que tenemos ahí en el sistema reservado también se los voy a dejar en la descripción de este vídeo para que ustedes también puedan hacer estas pruebas. Entonces hay muchas maneras de poder hacer estas soluciones, pero nosotros tenemos que ir revisando para ver si posiblemente sea el problema de esta carpeta.
Esta es una manera de poder solucionar también el problema con el boot MGR, pero ahora lo que vamos a hacer es modificarlo a propósito para poder tratar de solucionarlo con el disco de instalación de Windows 10. Vamos a renombrarlo simplemente, vamos a ponerle un 1 para que de esta manera al momento de arrancar no detecte este archivo y nos mande ese mensaje de error. Ahora lo que vamos a hacer es reiniciar nuestra computadora. Voy a sacar el disco. Ahora voy a presionar la tecla Enter. Ya desconecté también la memoria. Y voy a configurar el BIOS para que trate de arrancar el sistema operativo que tengo en el disco. Voy a modificar aquí en BIOS. Ok. Tengo el hard disk. Ahora va a iniciar desde el disco de nuestra computadora. Ok, ahora nos manda este mensaje. Presiono una tecla para leer más. Y pues ya nos manda este mensaje. Esto también es un problema de arranque. No es precisamente el boot MGR, pero por eso también es un método con el cual también podría funcionar. Entonces lo que vamos a hacer es colocar el disco de Windows 10. Ustedes han visto cuál es el archivo que he modificado. Vamos a reiniciarlo. Yo no voy a configurar el BIOS, simplemente voy a entrar al boot menú. En mi computadora sí me deja entrar al boot menú, así que simplemente voy a seleccionar el CD. Presiona una tecla. Ya estamos aquí en esta ventana, vamos a seleccionar el idioma, la moneda y la entrada del teclado que es latinoamericano, así que le damos clic en siguiente. Aquí tenemos dos opciones: instalar el sistema operativo o reparar el equipo. Vamos a hacer clic en reparar el equipo y ahora vamos a seleccionar solucionar problemas. Como ustedes pueden ver, nosotros aquí tenemos 5 opciones, desde restaurar el sistema operativo. Si nosotros hemos instalado algún programa y eso ha modificado nuestro sistema operativo y ya no nos deja iniciar, entonces nosotros podríamos restaurar nuestro sistema operativo. O si nosotros hemos creado una imagen de nuestro sistema operativo, nosotros podríamos utilizar esta opción. Aquí también tenemos una opción: si nosotros hemos actualizado nuestra computadora y ya no arranca, entonces esta es la opción que nosotros debemos de utilizar. Entonces, para un problema de inicio con nuestra computadora, nosotros podemos solucionarlo de diferentes maneras, depende de cuál sea nuestro caso. Vamos a seleccionar ahorita en estas opciones avanzadas el que dice reparación de inicio. Vamos a seleccionar el sistema operativo, que es Windows 7. Nuestra computadora está intentando realizar las reparaciones, así que vamos a dejar que trabaje la computadora. Realmente no tarda mucho. Por ejemplo, ahorita ya se ha reiniciado la computadora.
Se activó el programa CHKDSK, que es CheckDix. Simplemente vamos a dejar que corra este programa. Está verificando nuestro disco. Así que vamos a dejarlo así. En este caso nosotros ya podemos sacar el disco de Windows 10. Ya se reinició la computadora. Ya nos dice que está iniciando Windows. Vamos a ver si es cierto. Al parecer creo que ya se solucionó este problema. Así que vamos a esperar. Ok, sí se ha solucionado el problema con el disco de instalación de Windows 10. Ahorita lo que vamos a hacer es entrar nuevamente con el sistema operativo Ubuntu y vamos a ver qué es lo que pasó con el sistema reservado. Vamos a ver qué archivos se modificaron o si se volvió a crear otro archivo bootmgr e ignoró el archivo bootmgr1 que nosotros modificamos. Bueno, simplemente lo modificamos con el nombre, ¿no? Pero vamos a ver ahorita qué pasó. Vamos a entrar entonces con Ubuntu. Ya se ha solucionado el problema con el disco de instalación de Windows 10, con eso reparamos el arranque de Windows 7 y ahora lo que podemos ver es que el archivo que nosotros modificamos, el que simplemente modificamos el nombre bootmgr1, ahora nosotros podemos ver por aquí que lo ha dejado, pero ahora creó otro archivo bootmgr. Entonces el disco de instalación sí es útil en estos casos. En este caso revisó nuestro sistema reservado y encontró que no tenía el archivo bootmgr. Bueno, sí lo tenía, pero nosotros lo modificamos con este nombre, por lo que simplemente no lo detectaba. Y lo que hizo el disco de instalación de Windows 10 es crear otro archivo bootmgr. Entonces podemos utilizar esa herramienta o, como les había dicho, simplemente copiar ese archivo bootmgr y pegarlo en el sistema reservado para el sistema, ya sea que ustedes estén en Ubuntu, en Linux, en Hirens Boot. Simplemente con que puedan acceder al sistema reservado y poder pegar este archivo bootmgr aquí es una manera de poder solucionarlo. Entonces se puede decir que ambos han hecho lo mismo, tanto el disco de instalación como nosotros manualmente, y la computadora ya vieron que pudo iniciarse correctamente sin ningún problema. Entonces también es una manera de poder solucionarlo. Hasta aquí el tutorial, espero que les haya sido útil. Si es así, ya saben, suscríbanse y nos vemos a la próxima con un nuevo vídeo.